Quería yo hablar de la falacia de la generalización apresurada, por raro que pueda sonar, porque últimamente la siento como muy presente en muchos intentos de análisis. Intentos de análisis que yo no sé si es la falacia de generalización apresurada o es una generalización directamente malintencionada. Y voy a poner un caso. En el caso de López Obrador, la gente dice, oyes esto: López Obrador no quiere las energías renovables, está en contra de los aerogeneradores, ha prohibido que se instalen aerogeneradores y está promoviendo el consumo de energía fósil con una nueva refinería, etcétera, etcétera. Y comprando una refinería en Texas. Los mexicanos que se enojen porque digo Texas, pues también es Texas y Texas. Ya ves cómo la izquierda... ¿A dónde vas? Claro, López Obrador es de izquierda y está haciendo esto. Bueno, primero que nada, ni es de izquierda. Pero aún si lo fuera, la relación entre esta tontería que está haciendo en contra diciendo que el cambio climático es un embuste, y la izquierda, pues es tenue cuando no inexistente. Otro caso, tienes a una chica muy emocionada, muy comprometida con sus creencias, que te dice que todos los hombres son violadores en potencia. Y entonces tú le tratas de explicar que no, y ella te suelta pues, el dogma ya prescrito por Judith Butler, ¿no? Y entonces alguien dice, ya ves, el feminismo es misándrico. No. El que ella tenga estas creencias y además sea feminista no significa que todas las feministas sean iguales. El generalizar a una colectividad o a una amplitud determinada con pocas bases o con pocos datos es enormemente preocupante y al mismo tiempo es enormemente falaz. Sabemos que no es cierto. Hombre, yo conocí a un estadounidense que era un desagradable, un prepotente y un borracho. Los estadounidenses son desagradables, prepotentes y borrachos. Pues no lo son. Hay muchos que lo son, hay muchos que no lo son, pero es una generalización absolutamente inaceptable y muchas veces malintencionada. Y lo viene a cuento por esto. Ayer estaba yo con el secretario general de mi agrupación aquí en Gijón, a quien ya hemos entrevistado, lo entrevisté aquí mucho antes que fuera secretario general, a Moncho, a Ramón García. Hablamos de socialdemocracia ampliamente, él y yo en este canal hace ya como 3 años, antes de que fuera el secretario general. Y ayer hablábamos y me decía, mira, es que estoy tratando de hablar para apoyar a los inmigrantes latinoamericanos y tengo un conflicto. Cuando ellos hablas de socialismo, ellos piensan en Maduro, en Ortega, y en López Obrador, y en Evo, y en Correa, y entonces tienen una reticencia enorme de acercarse al Partido Socialista Obrero Español porque consideran que somos como ellos, que no somos. Vamos, que la distancia que nos separa es cósmica. Yo le dije, oye, si quieres, si puedo ayudar yo a hablar con los inmigrantes y comentarles y hablar como mexicano que soy, aunque ya he dicho que soy un inmigrante sui generis, pero bueno, tratarles de explicar que efectivamente, aunque nos llamemos todos Enrique, no todos somos Enrique VIII, y aunque nos llamemos Adolfo, pues no todos somos Adolfo Hitler. Entonces, me preocupó mucho porque es cierto, mucha gente, y lo usa de buena y de mala voluntad, te dice el socialismo es lo mismo que el comunismo, es marxismo, el socialismo es todo lo malo y brutal que ha hecho Maduro, es el Gulag, son los crímenes de la Frente Iberia, de los que algún día te quiero hablar, porque son los personajes más despreciables de la historia beria. Fue jefe de la KGB, de la NKVD en su momento, durante toda la segunda parte del gobierno de Stalin, de la dictadura de Stalin.
y tratan de identificarte. Entonces tienes a Ayuso hablando de socialcomunismo y dices tú, pero ¿de dónde sale la relación que yo como modesto socialdemócrata puedo tener con el comunismo, al que me he opuesto toda mi vida? El problema no es que lo hagan con toda la mala intención del mundo, Isabel Ayuso o Javier Milei, Bolsonaro, Trump, Elon Musk diciendo que Kamala Harris pretende implantar una dictadura comunista en Estados Unidos, como si no hubiera además mecanismos para impedirlo en los repartos de poder del propio país, etc. Pero me preocupa que nos enseñan a hacerlo a nosotros mismos. Con mucha facilidad nos embarcan en este tipo de falacia. Y el ejemplo reciente es este. Un joven inmigrante, digamos, de X país, por no decir uno en concreto, de África, asesina a una persona. Hay que echar a todos los inmigrantes de ese país fuera de España, porque seguramente todos son asesinos. Si este lo era y es de ese país, pues todos estos 400,000 que son de este país, seguramente son igual de asesinos que este. No. Pero es que tú haces mucho ruido cuando una persona de este país asesina a otra en España, que es una tragedia total, pero cuando un español asesina a otro, pues no haces el mismo escándalo. Cuando en realidad son muchos más los españoles que asesinan que las personas de ese país que asesinan, donde están en España al menos. Pero no te fijas y no dices, mira, como es español, mató a su esposa, los españoles matan a sus esposas. Y por lo tanto, pues hay que controlar a todos los españoles para que no maten a sus esposas. Hombre, no, si hay una tragedia, y una tragedia recurrente en casos numerosos, pero estadísticamente poco significativos, de españoles, de asesinatos, de feminicidios o de asesinatos por violencia de género, sobre todo de parejas y de parejas no siempre jóvenes, muchas veces de gente mayor de edad, que son preocupantes y que hay que abordar y que hay que impedir, que hay que luchar para que no se produzcan, pero que no significa que todos los que se casan en España vayan a matar a su esposa. ¿Queda claro? ¿Qué tanto cualquiera de nosotros, y estoy hablando con ustedes, con los 222 personas que me hacen el favor de estar en este momento escuchándome, ¿qué tantas veces ustedes han caído en esta generalización? Tuve una colombiana trabajando en el restaurante, muy trabajadora, y llegaba poco antes de que empezara el turno y salía a veces 10, 15, 20 minutos después del turno para dejarlo todo limpio. Los colombianos son muy trabajadores, que también en positivo se da. Y si tú, pues mira tú, yo que conozco la pila de colombianos, sé que hay muchos que son muy trabajadores y sé que hay muchos que son muy vagos, cosa que es precisamente y perfectamente aplicable a los españoles, a los franceses, a los andorranos, a los bolivianos, a los mexicanos, a los estadounidenses, a los canadienses, a los nigerianos y a los sudafricanos. Y a todos los seres humanos. La generalización solo es válida cuando tienes motivos o pruebas estadísticas suficientes como para centrarla. Y lo discutíamos la semana pasada con el tema de los musulmanes. Es que el islamismo va a tomar Europa. Pues es que hay muy pocos inmigrantes musulmanes y de esos pocos inmigrantes musulmanes, muy pocos son islamistas y de esos islamistas pues son muy pocos los que van a salir a matar gente, que es horrible y que de ninguna manera se hace menos ningún delito. Pero el que un fanático islamista mate o ataque a otras personas, más en los países musulmanes que aquí, no implica que así lo hagan ni siquiera todos los que son fundamentalistas y mucho menos todos los que son musulmanes. Cuando un fanático religioso cristiano asesina a decenas y decenas de chicos del Partido Socialista en la isla de Utoya, en Suecia, porque así va a acabar con el maldito socialismo, y asesina a adolescentes en una cacería de horas absolutamente escalofriante. No puedes decir que todos los cristianos sean así.
No puedes decir que todos los cristianos sean así. Y el caso de Otoya ocurrió y es absolutamente lacerante. No dejen que los hagan pensar así. Pónganse un policía de las falacias apresuradas y malintencionadas en la cabeza. Es una de las bases, yo creo, del pensamiento crítico de hoy en día.